Tengan todos una muy buena tarde. Por favor, 10 minutos para el laboratorio que está llegando en este momento a la plataforma de Classroom. Es sobre el juicio ejecutivo, también es optativo. El examen se va a cerrar a las 2:29 y a las 2:30 vamos a estar aquí nuevamente con ustedes. Así que trabajen individualmente, traten de no utilizar ningún auxiliar, traten de responder ustedes conforme a lo que han ido aprendiendo, que creo que es la mejor manera de autoevaluarse. Así que los estamos viendo nosotros a las 2:30. Como les digo, el examen se va a cerrar a las 2, el laboratorio a las 2:29.
Bien, les reitero mis saludos, que tengan una muy buena tarde. Ya ustedes recibieron también las notas de su laboratorio. Veo que tengo a 25 estudiantes registrados, 17 hicieron su prueba. Esto es voluntario, no es obligatorio, no tiene ninguna ponderación. Sin embargo, quiero decirles y confesarles que estoy preocupado porque pues me pongo a ver las notas y veo que es algo que no sé qué está pasando, si no me estoy dando a entender o no queda muy explicado, pero veo notas muy bajas para un laboratorio muy sencillo. Este laboratorio que realicé el día de hoy es casi el mismo de la semana pasada de la vía de premio, pero lógicamente cambian las respuestas por las variaciones que hemos visto del proceso. Entonces, yo voy a resumirlo muy rápidamente el examen, aprovechando para que ustedes le den y sepan las razones. Hice una primera pregunta, dice: ¿el documento privado es un título ejecutable en juicio ejecutivo? Eso es falso. ¿Y por qué razón? Porque es un simple documento privado. Para que sea ejecutable en juicio ejecutivo debe ser un documento privado con legalización de firmas o un documento privado reconocido ante un juez. Si no tiene esas características, si no está reconocido ante un juez, si no está con firmas legalizadas ante un notario, no constituye título ejecutivo. La respuesta ahí era falsa. Luego pregunté: ¿en el juicio ejecutivo solo proceden excepciones que destruyen la eficacia del título? Eso es falso. En la vía de premios, sí, esa sería verdadero, pero en el juicio ejecutivo proceden todas las excepciones. Les he mencionado a ustedes que podemos plantear excepciones, las mismas excepciones que son nominadas como previas, pero no se nominan previas, puedo plantear aquí. Yo podría plantear la excepción de incompetencia, la de prescripción, la de caducidad, la de cosa juzgada, la de falta de personalidad. Claro, no las tengo que enumerar como excepciones previas. Entonces, la respuesta a esto era falso. Luego pregunté si en el juicio ejecutivo el ejecutado puede oponerse en un plazo, debe oponerse en un plazo de 9 días, y la realidad es que esto es falso. El juicio ejecutivo, el plazo para oponerse es de 5 días. Aquí no podemos hablar de rebeldía y que si no se le declara rebelde puede contestar. Él tiene 5 días para oponerse y para interponer excepciones. Posteriormente pregunté si el periodo de prueba en una oposición de juicio ejecutivo es de 10 días. Es verdadero. Recuerden ustedes que en un juicio ejecutivo hay un breve proceso de conocimiento y por ende cuando hay oposición se oye a la otra parte por 2 días y se abre a prueba por 10 días. Es una prueba de juicio ejecutivo, no es una prueba de un incidente. Luego pregunté si las excepciones interpuestas en juicio ejecutivo se tramitan en la vía incidental. Es falso. Las excepciones en una vía de premio es vía incidental, pero dentro de un juicio ejecutivo es parte de la oposición. Y entonces no se tramitan en la vía incidental, sino se tramitan como parte de la oposición. Por eso hay que dar 2 días de audiencia o 10 días de prueba. Si un ejecutado se opone o interpone excepciones, no se tramita una vía incidental, sino se da audiencia por 2 días y se abre a prueba por 10 días. Luego pregunté si la sentencia en juicio ejecutivo se dicta dentro del plazo de 15 días después de la vista. Esto es falso. Ya les expliqué a ustedes que no hay un plazo para dictar la sentencia porque depende de la existencia de bienes embargados. Si no hay bienes embargados, si no hay patrimonio ejecutable, es de balde la sentencia, no sirve la sentencia. La sentencia lo que busca es declarar si procede o no hacer trance y remate con los bienes embargados. Luego se preguntó si el juicio ejecutivo, en el juicio ejecutivo la apelación a la sentencia debe interponerse en un plazo de 3 días. Así es. Aquí eso del plazo de 3 días no lo van a encontrar en el libro de juicio ejecutivo. Lo van a encontrar en el libro de medios de impugnación. Todas las apelaciones se interponen en 3 días, un plazo máximo de 3 días. Entonces, acá una apelación, tienen ustedes 3 días para interponerla, ya sea en un juicio ordinario, en un juicio oral, en un juicio sumario, en un juicio ejecutivo. Luego dice: frente a una demanda de juicio ejecutivo, ¿puede el ejecutado contestar la demanda en sentido negativo? Esta es una pregunta idéntica también a la pregunta de la vía de premio. Y es falso. No se contesta en sentido negativo en los juicios de ejecución. Se puede oponer e interponer excepciones, pero no contestaciones negativas de la demanda. Y luego pregunté si el juicio ejecutivo puede interponerse la excepción de pago. Pues procede cualquier clase de excepción, puede interponerse pago, por supuesto, y esta respuesta es verdadera. Y por último, pregunté si la sentencia dictada en un juicio oral se ejecuta en la vía de juicio ejecutivo común. No, todas las sentencias se tramitan en la vía de apremio.
En el juicio ejecutivo común no procede las sentencias. Eso es más expedito, es por la vía de apremio, por ende, la respuesta en este caso es falsa. Entonces, yo no sé si hay alguien que tenga algunas inquietudes, algunas dudas, porque les digo, comencé a revisar algunas pruebas mientras me las entregaban y encuentro notas de 2 puntos, de 3 puntos. Entonces, en algo estoy fallando yo. Bueno, también encuentro notas de 9 puntos, creo que hay una de 10, pero busquemos un mecanismo, estimados amigos, porque yo lo que quiero que ustedes traten de entender todos esos aspectos dentro del proceso. Miren, si ustedes logran, o yo logro que ustedes realmente comiencen a dominar, no el 100%, porque eso es imposible, eso nunca se va a obtener el 100%, pero obtener que puedan dominar un 60 o un 70% de su código procesal civil y del procedimiento civil, con eso yo me voy a entrar satisfecho, pero ustedes más aún, porque esto es una materia de examen privado. Y por consiguiente, si ustedes manejan, saben juicios de conocimiento, saben juicios de ejecución, saben plazos, saben cómo diferenciar qué se tramite en la vía de premio, qué se tramite en juicio ejecutivo, qué se tramite en un juicio oral, qué se tramite en un juicio sumario, cómo se tramita un juicio sumario, no tendrían por qué tener ningún inconveniente a la hora de un examen técnico profesional. Entonces, eso es lo que estoy tratando de buscar y por eso les pregunto si hay alguien que tenga alguna duda, quiera manifestar algo. Yo les doy cierto tiempo en este momento para poderlo hacer y si no, pues continuamos con nuestro tema que nos corresponde. Pues yo solo una breve duda, licenciado. Buenas tardes. Dígame, Luis. Pues así para todo esto de la vía de apremio en el juicio ejecutivo, yo entiendo que está en el Código Procesal Civil, pero ¿qué artículos específicos se podría leer para no estar solo dependiendo de apuntes y analizar más en la ley, perdón? Pero mire, Luis, usted ha visto su código. Sí, licenciado. Pero o sea, ahí está bien clarísimo. Pero voy a poner ahorita, se lo voy a publicar de una vez aquí para que lo vean, pero no tienen, no hay ningún pierde en ese tema de cuáles son los artículos donde está el juicio ejecutivo y la vía de apremio, y se lo voy a enseñar en este momentito. Deme un segundo, por favor. Entonces, lo que hay que hacer, y por eso les he recomendado, agarren su código y lean su código. Yo quiero que ustedes manejen su código a la par de lo que voy explicando yo. El código realmente es el libro importante que ustedes tienen que manejar acá. Vamos a hacerlo y se lo voy a presentar. Vamos a dejar de presentar esto para mientras. Y vamos
Disculpe, licenciado, tiene apagado su micrófono. Bien, disculpen esto, pero me quedé un poquito sin internet, pero ya estamos restablecidos. Ok, entonces mire Luis, lo que tienen ustedes enfrente es el Código Procesal Civil y Mercantil. Y en el Código Procesal Civil y Mercantil, lo que yo aquí estoy explicándoles, o lo que tengo aquí en la presentación, no es ni más ni menos que el libro tercero del Código Procesal. Si ustedes pueden ver en ese libro tercero, pues se regulan los procesos de ejecución. Y el primero es la vía de premio. Y empieza a hablar del título ejecutivo, o sea, el título que se ejecuta en la vía de premio, y todo esto desde el artículo 294. Aquí nos habla cuáles son los títulos ejecutivos, las funciones de sentencia, la ineficacia del título que yo le hablé, el requerimiento de pago y el embargo de bienes, la función del ejecutor, qué pasa si no hay deudor, qué pasa si paga, algunos efectos del embargo, los bienes que no son embargables, que también me los expliqué en su oportunidad. Luego les hablo de la tasación, qué se hace si son bienes muebles, la tasación. Luego el remate, que también se explicó, los avisos, que se hacen 3, el día de remate, qué es lo que sucede, el derecho de tanteo que tienen alguna de las partes, la liquidación, el pago luego de la liquidación, depósito del sobrante, la escrituración y la entrega de bienes. Eso es exactamente lo que yo les expliqué a través de las diapositivas. Todo está desde el artículo 294 al artículo 326. Estamos hablando aquí de 30 artículos de la vía de apremio. Esa es la vía de apremio. Y si seguimos viendo, luego viene el título segundo y habla de juicio ejecutivo. Y a partir del 327 usted va a encontrar el procedimiento del juicio ejecutivo. ¿Eso lo había visto usted, Luis? Sí, pero no sé si únicamente sería eso, ¿verdad? O sea, son solo esos artículos de esta ley nada más para eso. No habría que buscar en alguna otra ley. No, 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 no. Lo que yo enseño de cómo se tramita un juicio ejecutivo, qué es un juicio ejecutivo, está en el Código Procesal. Si ustedes se encuentran en otra ley que diga esto es título ejecutivo en juicio ejecutivo, tiene que aplicar lo que yo les estoy enseñando. ¿Verdad? La única ley que cambia el procedimiento de ejecución en materia del ámbito civil, por supuesto que no me puedo referir a otras materias, es el arbitraje, donde yo les dije a ustedes que el arbitraje pues cambia un poco. Si ustedes recuerdan, cuando hablé del arbitraje, o hablé mejor dicho de los títulos ejecutables en la vía de apremio, que nos vamos a ir para allá nuevamente, el artículo 294. Aquí, si ustedes ven, en el artículo 94 dice procedencia de la ejecución en la vía de premio, nos dice los títulos y nos incluía este título, laudo arbitral no pendiente de recurso de casación. Yo les dije cuando hablé del arbitraje que esto está derogado, ese título ya no se aplica en la vía de apremio, porque la ley de arbitraje, el 6795, que ustedes ya tuvieron que haber leído, dice cómo se ejecuta un laudo arbitral y la ejecución ahí es distinta a la ejecución que aparece acá. Entonces, Luis, si usted quiere saber algo de la vía de apremio del 294 al 326, y algo del juicio ejecutivo del 327 en adelante. Se aplican por analogía a los juicios ejecutivos que vamos a ver hoy, esto a partir del artículo 313. Cuando ya hay orden de remate, tenemos que irnos a la vía de apremio y todo lo que aparece aquí, cómo se hace un remate, cuántos avisos hay, las posturas, el derecho de tanteo, la liquidación, la escrituración, todo esto que aparece en esta parte se aplica por analogía en este juicio ejecutivo. Gracias, licenciado. Ya me quedó claro. Muy bien. Bueno, si no hay alguien más que me vaya a preguntar, entonces vamos y regresemos otra vez al tema que nos toca abordar.
Vamos, el día martes estuvimos hablando del juicio ejecutivo. Hoy vamos a hablar de las ejecuciones especiales. Yo les decía como una anécdota que cuando yo comencé a hablar sobre ejecuciones especiales, francamente yo no encontraba cuál era el trámite de una ejecución especial. Si ustedes leen al terminar mi clase su Código Procesal Civil y Mercantil, van a encontrar que cada ejecución especial está regulada en un solo artículo. Y entonces uno se queda, bueno, ¿y cuál es el procedimiento de una ejecución especial? Si solo está en un solo artículo. Pero creo que la base va a estar, voy a regresar, disculpen, voy a regresar al Código Procesal Civil, porque es importante para eso. La base de este tema está en este artículo, se los voy a presentar en un segundito. Está en la base de este artículo 332. Este artículo 332 regula la sentencia de un juicio ejecutivo. O sea, cuando hablamos de un juicio ejecutivo, ya expliqué yo en la clase anterior que este juicio inicia como todos, con la vía de premio, donde el juez califica el título, le da audiencia a la otra parte por 5 días. Si se opone, entonces se da audiencia por 2 días y se abre prueba por 10. Y no se da sentencia sino hasta en cuanto tengamos bienes que permitan el cumplimiento de la obligación dineraria. Le decía a ustedes que esos juicios se dividen en juicio, se llama juicio ejecutivo, pero en la práctica le llamamos juicio ejecutivo común, al que lo que pretende es el cobro de dinero, de montos líquidos exigibles. O sea, hablar de 5, 10, 100, 200, 500 quetzales es hablar de dinero. Entonces, cuando la obligación consiste en pagar dinero, en dar dinero, entonces nosotros promovemos un juicio ejecutivo, entre paréntesis, común o solo juicio ejecutivo, las dos cosas están bien. Y este procedimiento se va de esa manera. Cuando el juez dicta la sentencia de un juicio ejecutivo, tiene varias cosas que puede declarar, depende del juicio y de la obligación. Y esto está exactamente aquí en este último párrafo que yo les voy a resaltar. En ese mismo párrafo de la sentencia dice: además de resolver las excepciones alegadas, el juez declarará, fíjense, primero, sea lugar o no lugar a hacer trance y remate los bienes embargados y pago al acreedor. O sea, se refiere a un ejecutivo común donde estamos cobrando dinero. Entonces el juez va a declarar si procede el remate y pago al acreedor de ese dinero. Esa es la primera parte. O sea que acá, en ese artículo, cuando hace esa relación y principalmente en este párrafo que llega hasta acá, está hablando de un juicio ejecutivo común, entre paréntesis. Pero después dice, puede también declarar, eso sería de otra clase de obligación, si procede la entrega de la cosa. Esta es una ejecución especial de dar. O sea, cuando la obligación es entregar una computadora al dictar sentencia, el juez lo declara si procede la entrega de la cosa. Y luego dice la prestación de un hecho, que sería la obligación de hacer. Si alguien realmente está obligado a hacer una pintura, hacer una escultura, hacer un dictamen, entonces el juez en la sentencia que tiene que declarar si efectivamente existía la obligación de prestar, que es la obligación de prestar, de hacer la prestación que no se hizo. Y por último, su suspensión o destrucción, que en esto significa que si no, la obligación era de no hacer, y estando obligado a no hacer, hiciera, entonces el juez va a ordenar la suspensión o destrucción de lo que hizo en contravención a su obligación de no hacer. Entonces, este artículo 332 es el que nos da la pauta que un trámite de un juicio ejecutivo, entre paréntesis común, o una ejecución especial de dar, hacer o no hacer, se tramitan de la misma manera y terminan todos con una sentencia, donde si es dinero va a declarar que hará lugar a ese trance de remate de los bienes y pago al acreedor, y cuando es de dar una cosa, la entrega de la cosa, y cuando es de hacer algo, la prestación del hecho, y cuando es de no hacer, la destrucción o la suspensión. Ese artículo es el que nos da la pauta. Y agrego algo más en este artículo que es importante.
En su caso, el pago de daños y perjuicios. ¿Cuándo van a haber daños y perjuicios? No el incumplimiento de la obligación de dar dinero. Van a haber daños y perjuicios cuando ustedes les obligan a entregar un carro y no entregan el carro porque ya se destruyó. Entonces el juez, en daños y perjuicios, fija un monto de dinero porque no se dio el carro. Y en una obligación de hacer, donde ustedes como escultores tenían que hacer una escultura y no la hicieron, el juez va a fijar daños y perjuicios en compensación de esa obligación que no hicieron. Y en el caso de una cosa que se hizo, además de su destrucción o suspensión, también va a condenar a daños y perjuicios. Estos daños y perjuicios es un monto para resarcir el incumplimiento de la prestación de dar, hacer o no hacer, pero no aplica en el tema de dinero. Entonces, esta es la base fundamental para que nosotros ahora podamos entender que una obligación, una ejecución especial deviene y se tramita de la misma manera que se tramita un juicio ejecutivo. Y entonces hablemos un poco de estas ejecuciones especiales. Denme un segundito, por favor. Disculpen. Bueno, entonces, cuando yo hablo de ejecuciones especiales, tengan presente que una ejecución especial es cuando la obligación recae en un dar, hacer o no hacer, pero no dinero. El dinero es o la vía de premio o el juicio ejecutivo, depende del título. Ahora, las ejecuciones especiales son para obligaciones de dar, que no sea dinero, obligaciones de hacer u obligaciones por quebrantamiento de la obligación de no hacer. Entonces vamos a encontrar aparentemente 3 ejecuciones especiales: dar, hacer y quebrantamiento de obligación de no hacer. Sin embargo, el código nos recoge 4 ejecuciones. ¿Por qué nos incluye una que doctrinariamente es una obligación de hacer, que es el otorgamiento de una escritura? Entonces, empecemos con la primera. La ejecución especial de dar va a existir cuando el título de los regulados en el 327, no los del 294, el título del 327 que se regulan juicios ejecutivos, ahí aparece una obligación de dar cierta cosa determinada, una especie. Si yo estoy obligado a entregar una computadora, estaba obligado a entregar 50 quintales de maíz, estaba obligado a entregar 5 reses, entonces esa es una obligación de dar. Entonces, esta obligación de dar implica que la persona está obligada a entregar 50 reses o 50 kilos de 50 quintales de arroz o una computadora o un vehículo, y esa consiste en la obligación. Entonces, en el título del 327, en un documento privado, en un testimonio en escritura pública, en una confesión prestada judicialmente, el deudor se acredita que está obligado a entregar eso, reitero, no dinero, cualquier cosa determinada en especie. Y entonces el juez va a hacer exactamente lo mismo que hace en el juicio ejecutivo. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues el juez va a calificar el título y si lo considera suficiente va a librar un mandamiento de ejecución, pero no va a ordenarle al ejecutor que vaya a cobrar, porque no es dinero lo que va a hacer, sino le ordena al ejecutor que vaya a exigir la entrega de los 50 quintales de maíz o las 50 reses o el vehículo o la motocicleta. Entonces, el ejecutor va a ir a la casa del deudor y va a requerir la entrega de esa cosa cierta y determinada. Si, por ejemplo, las cosas estuvieran ahí a la vista, el ejecutor puede decretar el secuestro del vehículo, el secuestro judicial de la motocicleta, el secuestro judicial de los quintales de maíz, depende de la obligación que exista. Entonces, hasta ahí todo el camino va bien. ¿En qué cambió a un juicio ejecutivo? Que el ejecutor no va a ir a requerir dinero, sino a requerir la entrega de la cosa cierta y determinada. Quiero decirles, eso sí es muy cierto, son muy raras las ejecuciones especiales. Normalmente los títulos contienen obligaciones dinerarias, por eso se le llama juicio ejecutivo común al dinerario, pero existe la posibilidad de que alguien se comprometa a entregarles a ustedes un vehículo a más tardar en tal fecha del mes de septiembre y estén obligados a entregar el vehículo, o sea, sí se da, y esa es una ejecución especial. De hecho, muchas veces se utiliza en los contratos de compraventa de vehículos a plazos. Cuando ustedes van a una agencia y compran su vehículo sin intereses, sin enganche, nada de eso,
pues hay unas cláusulas en el contrato que le dan calidad de título ejecutivo, y en caso que ustedes no cumplan con el pago, el tribunal, la empresa puede exigirlo a través de una ejecución especial de dar, y exige la entrega del vehículo y secuestra el vehículo. Entonces, esto es el camino de esto. Ahora, ¿qué va a declararse en la sentencia? Como acabo de explicar hace unos minutos, el 332, la sentencia en este, bueno, pero antes de llegar a esto, a la sentencia, bueno, ya se requiere de pago, o perdón, se requiere la entrega, no se entrega, se ordena el secuestro judicial y el ejecutado tiene 5 días para oponerse, igual que en el juicio ejecutivo. Tiene 5 días para oponerse o interponer excepciones, y si se opone, interpone excepciones, tiene 2 días de audiencia y 10 días de prueba, y luego se dicta la sentencia. Si el vehículo, si el maíz, los quintales de maíz y las reses hubieran sido secuestradas, entonces el juez va a dictar sentencia y va a declarar la entrega definitiva. ¿Qué procede la entrega definitiva? Y le entregarán en definitiva el carro, las reses, los quintales de maíz al acreedor. Normalmente, en muchos de los casos, ya no existe el maíz, ya no existe el ganado o el vehículo está desaparecido. Entonces, cuando el ejecutor requiere y no se lo entregan, entonces puede embargar bienes el ejecutor para cubrir un monto que el juez fija en concepto de daños y perjuicios. Y entonces sucede que la obligación aquella que era de dar cierta cosa determinada se va a convertir en una obligación dineraria, porque aquel que no entregó el vehículo, aquel que no entregó las reses, aquel que no entregó el maíz, el juez le va a fijar un monto de daños y perjuicios. Por ejemplo, decirle, en virtud del incumplimiento se le fijan 100,000 quetzales de daños y perjuicios. Y el ejecutor va a embargar bienes sobre esos 100,000 quetzales. Si eso sucediera, entonces vamos a tener que proceder, como ustedes ya conocen, a tasar los bienes, a hacer el remate, porque vamos a compensar al acreedor que no recibió el vehículo, que no recibió las reses o que no recibió el maíz, lo vamos a compensar con dinero, que son los daños y perjuicios que el juez fija provisionalmente. Entonces, ¿dónde varió la ejecución especial de dar, de dar una cosa así determinada con la obligación de dar dinero? Pues que el requerimiento que hace el ejecutor es de dinero en el juicio ejecutivo, y lo que hace en la ejecución especial de dar es el requerimiento de la cosa cierta y las cosas pueden concluir en un remate de bienes cuando en la obligación de especial de dar no se cumple, porque eso se transforma en dinero. Por eso, cuando yo en los primeros días de este curso, de esta clase de ejecución, les dije que un elemento fundamental de la ejecución era el patrimonio ejecutable, es que cuando no se cumple esa obligación de dar, se transforma en dinero, y por ende hay que atacar el patrimonio del deudor. Entonces, esto normalmente el juez, cuando le da trámite de demanda, fija provisionalmente daños y perjuicios por aquello de que el deudor no cumpla con ello. Luego encontramos una segunda ejecución, que es la ejecución especial de hacer. Esto es en comprometerse a prestar un hecho. Normalmente puede existir en un testimonio de escritura pública, en un documento privado con conexión de firmas, en una confesión, por ejemplo, mi compromiso a terminar una casa. O hagámoslo más sencillo, mi compromiso yo como escultor a hacer una escultura. Hicimos un contrato con ustedes, yo, Mario Gordillo, famoso escultor, recibí de ustedes 40,000 quetzales, yo me comprometo a hacer una escultura de las características que ustedes quieren, que yo voy a entregar a más tardar el 20 de septiembre. Hoy es 21 de septiembre, ustedes no reciben la escultura, van conmigo, yo les digo que no la he hecho, y entonces ustedes tienen un título ejecutivo que tiene una obligación de hacer, era hacer una escultura. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a plantear una ejecución, pero especial de hacer, para que me obliguen a mí a cumplir con la prestación del hecho. Entonces, ¿qué hace aquí el juez? Igual va a calificar el título, y si existe la obligación, entonces le va a fijar un término al ejecutado para que cumpla con su obligación. O sea, va a fijar un término de 10 días para que se entregue la escultura, y si no, pues entonces va a proceder a embargar bienes por daños y perjuicios, o sea, van a compensar la obligación de este escultor que no hizo la escultura con daños y perjuicios que el juez va a fijar. Es exactamente idéntico, pero ya no es exigir la entrega de algo, sino exigir la prestación de un hecho incumplido. Reitero, como no vamos a obligar al arquitecto a golpes ni a encadenado a que haga la obra, entonces le vamos a afectar su patrimonio
su patrimonio a través de embargos de bienes para poder rematarlos y compensar el incumplimiento en la prestación del hecho con dinero. Entonces sucede que pasa exactamente lo mismo. Ahora, es importante resaltar, porque aquí lo voy a ir explicando poco a poco para que quede, que como es una ejecución especial de dar, sufre lo mismo que el juicio ejecutivo. Quiere decir que el ejecutado tiene 5 días para oponerse, tiene 5 días para interponer excepciones. Si se opone o interpone excepciones, se dan 2 días de audiencia a la otra parte, se abre la prueba por 10 y al final se dicta sentencia, donde se establece si efectivamente se cumplió con la prestación o si no, procede al remate por los daños y perjuicios causados. Esta fijación de montos de daños y perjuicios se puede pedir de una vez, sabiendo que él no va a cumplir, y entonces lo va a hacer el juez, va a fijar los daños, y existe la posibilidad, yo no lo veo factible, de que el hecho incumplido lo pueda hacer un tercero, pero esto lógicamente a costa del acreedor, o sea, que alguien venga a hacer la obra en sustitución de esta persona, pero a costa de este ejecutado. Pero bien, en síntesis, lo más importante que quiero que entiendan es que esta ejecución especial de hacer lo que pretende es exigir la prestación de un hecho incumplido. Y si no se hace, entonces daños y perjuicios que compensan ese incumplimiento y se rematarán, si es que se logra, se hace el embargo de bienes, se rematarán al igual como sucede en la vía de apremio. Y este es el procedimiento de una ejecución especial de hacer. Es exactamente el mismo, hablo de las mismas excepciones, hablo del mismo periodo de prueba. Si yo el día de mañana les preguntara cuál es el periodo de prueba de una oposición en un juicio ejecutivo, pues son 10 días, si en una ejecución son 10 días, en una ejecución de hacer son 10 días, en una ejecución especial por quebrantamiento de no hacer son 10 días. Si le pregunto a ustedes cuánto tiempo tiene el ejecutado en un juicio de ejecución especial, son 5 días, y en un juicio ejecutivo se dan 5 días, etcétera, etcétera. Sí, Luis, por favor. Entonces, igual que en el juicio ejecutivo, estas excepciones no tienen, estas ejecuciones especiales pues, no tiene, se les puede interponer cualquier excepción, ¿verdad? Correcto. Es exactamente lo mismo, correcto. Así es. Sí, Lindsay, por favor. Licenciado, entonces, disculpe, para que me quede claro, entonces aquí la sentencia tampoco tiene un plazo, ¿verdad? Va a pasar exactamente lo mismo, correcto. No va a haber un plazo por si se fijó el plazo, el término y no. Entonces, cuando si se embargaron los bienes por daños y perjuicios y ya están embargados, valdrá la pena dictar la sentencia, y la sentencia pues no va a establecer la prestación del hecho, sino el remate de los bienes en compensación por los daños y perjuicios. Correcto, exactamente así es. Gracias, licenciado. Estas ejecuciones especiales de dar, si una persona se compromete a hacer una obligación y no la cumple, entonces le embargan sus bienes, en resumen, ¿verdad? ¿De qué? Eso último no se lo escuché. O sea, le quitan sus bienes, ¿verdad? A la persona, si no cumple Así es. Así es. O sea, si alguien está obligado a una prestación, un dar, hacer o un no hacer, no dinero. Eso, si no se cumple, eso lo vamos a compensar con un monto de daños y perjuicios que el juez fija y el embargo de bienes para rematar eso y pagar ese monto de daños y perjuicios. Así es, correcto. Pero en eso efectivamente no se puede pagar con dinero, ¿verdad? Solo puede ser con la prestación del servicio, y si no, le quitan los bienes, pero con dinero nunca, ¿verdad? No le quitan los bienes. Los bienes se embargan para rematarse, Luis. Sí, remate. Y lo que sale del remate es dinero, y con eso se le va a pagar al ejecutado. Salvo que no llegue nadie al remate y entonces él pida que se le adjudique la casa. A mí me fijaron daños y perjuicios por 100,000 quetzales, porque no me cumplieron con la escultura, fijó 100,000, embargaron una casa, se remató la casa, no llegó ningún postor, y yo pido que me adjudiquen a mí la casa, y a mí, acreedor, que me tenía que hacer una obra de arte, me voy a quedar con una casa, pero eso solo se da si no llegan postores a la subasta. Si no, será al postor al que se le adjudique, y el dinero que deposite servirá para pagar los daños y perjuicios. Gracias, licenciado. Luis Ortiz, por favor.
Buenas tardes, licenciado. Con una Buenas pregunta. tardes. En este caso, el guardador de los bienes es el mismo deudor. En el caso ¿de cuál caso? Digamos, en estas ejecuciones De los bienes, especiales, de los bienes los bienes embargados. embargados, así es. Sí, Luis, como aplicamos las disposiciones de la vía de premio, nosotros podemos nombrar un depositario y que al depositario le entreguen esos bienes. Y si no se nombra un depositario, el mismo deudor sería el depositario de los bienes. Muchas gracias. A usted. Bien, entonces quedamos claros que es el mismo procedimiento del juicio ejecutivo común. Luego tenemos una obligación especial por quebrantamiento de obligación de no hacer. Ojo, esto no se llama ejecución especial de no hacer. Ya se dieron cuenta de eso, porque la obligación no es una ejecución porque no se haga. Es una obligación porque se quebranta la obligación de no hacer. Alguien se comprometió, yo pongo este ejemplo, yo compré una propiedad, tiene una vista preciosa a la ciudad, una vista linda, pero mi vecino que colinda conmigo, pues va a comenzar a construir una pared y esa pared me quita la vista preciosa que yo tengo. Y yo me pongo de acuerdo con él, hacemos un convenio, un acuerdo, hacemos un título de ejecución y yo le doy una cantidad de dinero a cambio de que él lo construya por 5 años. Yo quiero tener 5 años de tener esa vista o voy a aprovechar esos 5 años para vender el terreno, pero él se compromete a no levantar la pared. Entonces la obligación de él es de no hacer. ¿Qué sucede si en ese lapso, antes de los 5 años, antes del compromiso, él empieza a levantar la pared y la levanta? Entonces yo tengo un título para exigirle que la destruya, para exigirle que la suspenda si es que no ha terminado. Entonces esa es una ejecución que se llama especial por quebrantamiento, por quebrantar esa obligación de no hacer. Entonces, en el título existía la obligación de no hacer, pero se incumple haciendo lo que no debía de hacerse. Por eso se llama por quebrantamiento de la obligación de no hacer. Y aquí vamos a actuar de la misma manera que en el juicio anterior. Lo que va a hacer el juez es va a fijar un término para que las cosas se repongan al estado anterior. Es decir, le va a fijar un término a él para que bote la pared y deje como estaba antes de eso. Pero si eso no se puede hacer, entonces vamos a proceder igual. Si no se puede hacer, no es una casa, no podemos votar lo que podemos votar, o lo que tenía que hacer ya no se puede revertir, entonces lo mismo, el juez va a fijar daños y perjuicios, se van a embargar bienes provisionalmente por el juez y se va a compensar esa obligación que había de no hacer con dinero también a través del embargo de bienes que el juez va a embargar basado en un monto provisional de daños y perjuicios. Esto puede suceder, en lugar de fijar el término, de una vez podemos pedir los daños y perjuicios y el embargo, o también podemos pedir que las cosas se restablezcan por un tercero si es susceptible a costa del ejecutado. Entonces, si la obligación consiste en hacer, pues fijamos un término para hacer. Si consiste en no hacer, fijamos un término para que se deshaga. Si en ese término no se hace o en ese término no se deshace, entonces se fijan daños y perjuicios y se embargan bienes. O puede uno mejor pedir de una vez, ya no que se fije el término, sino que se embarguen bienes por un monto de daños provisionales y perjuicios, tanto en la obligación de hacer como en la obligación de no hacer. Y en ambas pues puede solicitar, si quisiéramos, si es factible, que un tercero haga lo que tenía que hacer el deudor o devuelva las cosas al estado anterior que tenía que ser también el otro deudor que incumplió. Entonces, esas son formas de hacer cumplir obligaciones de dar, hacer o no hacer. La última ejecución, bueno, el procedimiento viene siendo el mismo. No me voy a cansar en decirlo, pero es una forma de que vayan a quedar. Igual el juez va a calificar el título, va a leer un mandamiento, igual va a haber 5 días al ejecutado para que se oponga, interponga excepciones, igual va a haber 2 días de audiencia de oposición, 10 días de prueba y lo mismo una sentencia. O sea, todos estos van a concluir en una sentencia con el procedimiento que acabamos de mencionar. ¿De acuerdo? Y el último, que es una ejecución muy particular, que en la doctrina es una ejecución de hacer, se llama obligación de escriturar. ¿Sí, Luis? Procedimiento, perdón si me equivoco, si soy repetitivo, ¿verdad? Sería 2 días de audiencia, 10 de prueba y la sentencia que no tiene plazo para las ejecuciones especiales y el juicio ejecutivo, ¿verdad? Correcto, así es. Gracias, Luis.
Así es. Y ahora nos vamos a una ejecución muy particular, es una ejecución especial de escriturar. Aquí lo que hay es que en el título aparece una obligación de otorgar una escritura. Normalmente esto pasa por ejemplo en las promesas de compraventa. Cuando ustedes hacen una promesa de compra-venta, el promitente comprador promete comprar y el promitente vendedor se compromete a vender. El promitente comprador va a comprar en cierto plazo y el promitente vendedor va a otorgar la escritura en cierto plazo. Entonces sucede que cumple el promitente comprador, paga la cantidad, pero el promitente vendedor no le otorga la escritura. Y entonces vamos a promover una ejecución para obligar al promitente vendedor a otorgar la escritura. Lo que existe en el título es una obligación de otorgar una escritura. Yo estoy poniendo el ejemplo de la escritura de compra-venta, pero podría ser una carta de pago, podría ser cualquier cosa de estas. Entonces, aquí el procedimiento exactamente va a ser el mismo. O sea, aquí no va a haber calificación de un título. Aquí lo que el juez va a hacer es que le va a dar audiencia por 5 días al ejecutado. Si hay oposición, 2 días de audiencia, 10 días de prueba, va a dictar sentencia. Pero la sentencia acá no se aplica a aquella 332, sino la sentencia aquí lo que debe fijar al dictar sentencia es un tiempo para que el ejecutado otorgue la escritura, bajo apercibimiento de que si no la otorga, entonces el juez la va a otorgar de oficio, nombrando un notario. O sea, aplicamos más o menos la misma tónica que hicimos en el remate de la ejecución en la vía de premio, cuando yo les decía a ustedes que en una vía de premio, después de haberse otorgado, ha hecho el remate, adjudicado al postor, y el postor ya pagó el monto en la totalidad, entonces se otorga la escritura y se le fija un plazo al deudor para que la otorgue. Bajo apercibimiento que si no la otorga el juez en su rebeldía. Aquí pasa lo mismo, el juez califica el título, le da audiencia, si no se opone, dicta una sentencia y le fija 3 días para que otorgue la escritura, y si en esos 3 días no la otorga, entonces el juez la otorga de oficio en su rebeldía. Va a llegar un notario ante el juez, va a redactar la escritura, el juez la va a leer, él la va a suscribir y se va a otorgar la escritura, va obligado a otorgar el ejecutado. O sea, después de la sentencia, da 3 días para que entregue la escritura. La sentencia fija un plazo legal, 3 días para otorgar la escritura, bajo apercibimiento que si no la otorga el juez en su rebeldía. Y si si el juez la otorga, no hay un plazo. O sea, son 3 días, pero si no entrega eso, no entrega la escritura, el juez tiene un plazo para no, no hay plazo. No, porque mire, pues pasan los 3 días y la otra parte ya depende de usted, actor. Usted, futuro abogado, Luis, del ejecutante. Pasados los 3 días tiene que presentarle un memorial al juez y le va a decir, mire, señor juez, el ejecutado no cumplió con los 3 días, por lo que deberá otorgarse el ejecutado de su rebeldía y propongo como notario a fulano tal. El juez va a resolver, en mi rebeldía el ejecutado otórguese la escritura nombrándose al notario fulano tal. Ese notario va a hacer una minuta, va a llevar la minuta ante el juez la va a revisar y cuando esté revisada por el juez, entonces el notario ya le lleva la escritura pública y el juez firma ante el notario saca testimonio de la escritura y ya la lleva al registro para su inscripción. Ya eso depende de lo que ustedes hagan después de esos 3 días. Pero el juez no tiene un plazo porque no depende de él, sino depende de que la otra parte le proponga un notario, que el notario le lleve una minuta, que el notario lleve la escritura. ¿Me entiende? Sí, licenciado, o sea, ya queda, ahí sí que queda a disposición del abogado, ¿verdad? Y del juez. Claro, así es, correcto. Gracias, Luis. En todos estos casos que he mencionado, con excepción de la ejecución de escriturar, si por ejemplo la obligación de dar dinero, pues no se pagó, en la obligación de dar ganado no se dio y se embargaron bienes en concepto de daños y perjuicios. En el caso de la obligación de hacer escultura no se hizo y se embargaron bienes en concepto de daños y perjuicios. En el caso de la obligación de no hacer, no se botó a la pared y se embargaron bienes en concepto de daños y perjuicios. Una vez están embargados los bienes, vamos a proceder al remate conforme ya lo expliqué. Si son bienes muebles, el monto de la tasación; si son bienes inmuebles, valor que llegó los daños y perjuicios o el valor de la matrícula fiscal, y se va a proceder al remate de los bienes, se va a señalar día y hora para el remate, hay que publicar en los diarios oficiales de mayor circulación 3 veces en cada uno, durante un término mínimo de 15 días y un máximo de 30, hay que hacer el remate, se adjudica el mejor postor y todo el trámite que ustedes ya conocen o ya les expliqué en la vía de premio, vamos a aplicar en el caso de estas obligaciones que al final no se cumplen, sino que se compensan con daños y perjuicios. Pero bien, esto es en términos generales lo que yo tenía, ejecuciones especiales. En la próxima sesión de clases vamos a hablar un poco del juicio
del juicio, pero muy rápidamente, solo voy a explicar que entiendan la que son ejecuciones colectivas y vamos a entrar si es posible, todavía algunos procesos especiales que son de jurisdicción voluntaria. Yo creo que el examen va a ser la semana subsiguiente, o sea que tenemos 2 clases aún antes de nuestro nuevo proceso de exámenes parciales. Entonces, hoy, tengan alguna duda, alguna inquietud, por favor, podamos responder lo que son juicios de ejecución, ya sea vía de premio, juicio ejecutivo o ejecuciones especiales, para que podamos entender. Tal vez algo que se me ha quedado un poco en el tintero es que hay ejecuciones de sentencias, pero ejecuciones de sentencias, pues la misma ley establece que cuando se dicta una sentencia en un juicio ordinario, en un juicio oral, aplicamos la vía de apremio. Entonces, aquí no vamos a encontrar mucha dificultad en cuanto a eso, pero si es posible, explicamos algo también en la próxima sesión de clase. ¿Alguna duda? Josué, por favor. Buenas tardes, licenciado. Tal vez una duda, tal vez no es todo el proceso, sino, por ejemplo, cuando en un contrato se coloca que la parte obligada está obligada al saneamiento del bien. Entonces, si la parte obligada no se, digamos, si le pedimos que sanee el bien y no lo quiere hacer, sería un juicio de ejecutivo de hacer, ¿o no? Lo que sucede es que si hacemos, el saneamiento es una figura muy particular que corresponde al vendedor de un bien de cubrir ciertas incorrecciones o ciertas falencias que tiene el bien. El saneamiento puede ser por evicción o por vicios ocultos. Entonces, cuando yo a usted le vendo un carro y yo me comprometo al saneamiento, quiere decir que si el día de mañana ese carro sucediera que tiene problemas en el motor, usted tendría que seguirme un juicio de saneamiento por vicios ocultos para que yo le compense esto, pero no, usted no tiene un título, porque ahí no habla de una obligación determinada, o sea, solo dice sanear. El saneamiento implica que puede haber sido el motor, puede haber sido las luces, o sea, en el juicio ejecutivo la obligación está bien determinada. En el juicio ejecutivo usted dice, está obligado a pagar 1,000 quetzales, usted está obligado a hacer una escultura, usted está obligado a entregar un automóvil marca Mazda 2003, usted está obligado a no levantar una pared en tal área. Esas obligaciones están bien determinadas. Saneamiento no, el saneamiento es una forma de compensar el incumplimiento. Y le digo, hay vicios ocultos cuando el bien que a usted le vienen aparecen esos vicios que no se miran a simple vista. Y usted puede seguir un juicio que es por la vía ordinaria de saneamiento. Y cuando es por evicción, es porque sucede que usted adquirió un bien, que sucede que después por orden judicial se lo quitaron a usted por alguna obligación que tenía el vendedor. Eso es evicción. Entonces, esto no procede como título ejecutivo, porque la característica del título ejecutivo es que la obligación tiene que estar bien determinada y en un documento que constituye título. El saneamiento es muy amplio. El saneamiento es una cuestión que no dice, usted tiene obligación de hacer X o Y. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo compro un vehículo y el vendedor se compromete a saneamiento por vicios ocultos? Y cuando yo agarro el carro, sucede que a la media cuadra se me funde. Yo voy con el vendedor y le digo, mire, se me fundió el carro. Y él me va a decir, pues sí, licenciado, mire, no sabía, pero yo le voy a pagar. Ese motor cuesta 5,000 quetzales. ¿Va? Entonces hacemos un título ejecutivo donde se compromete a pagarme 5,000 quetzales en 15 días y ese me va a servir a mí para cobrar eso, pero eso es una cuestión muy distinta. Si yo simplemente le digo, mire, eso es problema, usted no le echó agua o saber qué le hizo ahorita en esta cuadra y es problema suyo, yo tendría que seguir un juicio de conocimiento ordinario para lograr y demostrar que hubo vicios ocultos en una negociación de esta naturaleza. Gracias, licenciado. Entonces, Vaya, por pues. ejemplo, otra pregunta, bro. Sí, por favor. Si, por ejemplo, hubiéramos pactado arras o la famosa cláusula penal, se me olvidó cómo se le hizo otra vez, pero ahí sí también procedería un juicio ejecutivo o también tendría que ser un juicio común. Las arras es una garantía del cumplimiento de una prestación suya. Las arras ya las tiene usted. Yo me comprometo hacemos una promesa de compraventa, Josué, usted se compromete a comprarme una casa y yo a vendérsela. El concepto de arras, de que me garantiza que usted me va a comprar, usted me da a mí 2,000 quetzales. Y sucede que usted no compra. Yo no tengo que ejecutar nada porque yo tengo el dinero ya. Yo tengo las arras. Así es el concepto de arras. Yo no tengo que... ¿Perdón?
O sea, para que sea un juicio ejecutivo especial, tiene que ser obligadamente, estar obligadamente dentro de un título ejecutivo, ¿verdad? Sí, Luis, sí. Miren, pues, no hay ejecución sin título ejecutivo. No se lo olviden, no hay ejecución sin título ejecutivo. Si ustedes quieren promover una ejecución y no tienen título ejecutivo, no promuevan ninguna ejecución, vayan a un juicio de conocimiento para que dicten una sentencia y sea su título ejecutivo. Ustedes tienen que tener un título ejecutivo. ¿Cuál título? 327, 294, 327. Para la vía de premio, 294. Para juicio ejecutivo o ejecuciones especiales, 327. Entonces, si yo tengo un documento privado con legalización de firmas, ¿es título ejecutivo? Sí. Pero ese documento privado de legalización de firmas no tiene nada más que un saludo navideño. Entonces, no tiene ninguna obligación, no es título ejecutivo, porque si hay ciertos documentos privados con legalización de firmas, no tiene ninguna prestación. Pero si ese documento con legalización de firmas dice que Mario Gordillo tiene que pagar 10,000 quetzales a más tardar el 20 de septiembre, hoy que es el 21, ya ustedes tienen un título ejecutivo para recargarme 10,000 quetzales porque ya es exigible. Si ese mismo documento privado legalizado por el mismo notario no dice que Mario Gordillo le debe 10,000 quetzales, sino se compromete a entregarle 5 quintales de arroz a más tardar el 20 de septiembre, hoy 21 me plantean una ejecución especial de dar, porque no les he entregado los quintales y es exigible. Si ese mismo documento privado con legalización de firmas por el mismo notario, si ustedes quieren, en lugar de tener una obligación de dar dinero o una obligación de dar quintales, tuviera la obligación de que Mario Gordillo les va a entregar una pintura al óleo a más tardar el 20 de septiembre, hoy 21 de septiembre tienen ustedes un título para ejecutar en la ejecución especial de hacer, porque yo tenía que hacerles un óleo. Y si no, pues ahí daños. Y si ese mismo documento privado con legalización de firmas tuviera una obligación de que Mario Gordillo no tendría que dar una información confidencial y la di, entonces ustedes tienen un título para ejecutar por el incumplimiento de obligación de no hacer. Eso es así de sencillo. Puse el mismo título de ejemplo, pero puede constar en una confesión, puede constar en un documento privado con reconocido ante juez competente. Entonces, eso es lo que debemos solo de manejar. La existencia del título es obligatoria. Sí, o no, indispensable. O sea, siempre que haya algo, pongámosle, a mí se me exija algo que no sea dinero, y si eso ya automáticamente es una ejecución especial, ¿verdad? Depende, porque si esa obligación es en una sentencia, Luis, en una sentencia le fijan a usted 15 días para entregar un vehículo, en una sentencia, en un juicio ordinario, le fijan 15 días a ustedes para entregar un vehículo, la sentencia no se ejecuta como juicio ejecutivo. Entonces, aquí se aplica la ejecución de sentencia. Aquí ejecuta la sentencia. O sea, si hay una sentencia de un juicio ordinario que condena a pagar 1,000 quetzales, es una vía de apremio. Si hay una sentencia que condena a entregar un vehículo, es una ejecución de sentencia. Si hay una sentencia que obliga a hacer algo, es una ejecución de sentencia. Si hay una sentencia que obliga a no hacer algo, es una ejecución de sentencia. O sea, cuando los títulos son una sentencia, entonces usted ejecuta la sentencia, porque la obligación de dar o de hacer o de no hacer que está en la sentencia, no la va a ir a tramitar a un juicio de menor jerarquía que la misma sentencia. Entonces se ejecuta la sentencia. Los que son de sentencia no se incluyen en juicios especiales, ¿verdad? No, no. Ya, cualquier clase, o sea, solo pueden ser los que son en documentos, ¿verdad? Cualquier otro documento de los del 327. Sí. 327. Gracias, ya me quedó claro. ¿José iba a preguntar algo más, José? Solo, licenciado, como también está la cláusula indemnizatoria, creo que se llama, no me recuerdo muy bien, cláusula penal, donde el incumplimiento, si no cumple con la obligación, se fija como una cantidad de dinero. Entonces también eso también se podría ejecutar por esta vía. Sí, si es una cantidad de dinero y está determinada, sí, José, por supuesto. Aquí la situación es que aquí no es un plazo, sino es una condición incumplida, pero igual hay exigibilidad, porque cuando es exigible, cuando se transcurre el plazo o cuando la condición no se cumple. Entonces hay exigibilidad. Solo, tal vez no sé si
No es tan Sí. pertinente la pregunta, pero por ejemplo, como hay un proceso como de conocimiento, entonces dentro de los alegatos podríamos utilizar como por ejemplo la cláusula en previsión en el artículo 1330 del Código Civil, en donde por ejemplo la obligación sea muy onerosa y por esa razón no podemos cumplir. Sobre esa pregunta, No recuerdo cuál es el artículo, ¿cuál me dijo que era? artículo 1330 del Código Civil. ¿Y sobre qué se refiere ese artículo? Lo voy a leer, dice, cuando las condiciones bajo las cuales fuere contraída la obligación cambiaren de manera notable a consecuencia de hechos extraordinarios imposibles de prever y de evitar, haciendo su cumplimiento demasiado oneroso para el deudor, el convenio podrá ser revisado mediante declaración judicial. Bueno, eso es un mecanismo, ¿verdad? ¿Qué juicio promovería usted para la revisión? Lo primero que pensaría sería un juicio ordinario, pero por Pues, ejemplo, si me demandan, tal vez yo pensaría, bueno, no sé si qué tan lógico podría ser utilizar ese artículo, pero no sé si se puede, ¿no? como una excepción. Ajá, como una forma de defensa. Sí, pero recuérdese que ahí lo que están ordenando es que si es oneroso, para que se declare que es más oneroso la obligación, debe ser revisada por un juez. O sea, el requisito es que un juez decida que efectivamente es oneroso. Si no es de esa manera, no creo que le prospere la defensa. O sea, no es mala idea, pero alegarlo. Pero el requisito, que según leo, entiendo de la lectura que usted me dio, es que el requisito es que el asunto, la obligación es más onerosa, pero eso lo tiene que declarar un juez. O sea, no es porque yo diga. No, es que la obligación se volvió más onerosa y como yo digo, voy a alegar, ¿no? Si un juez la revisa y un juez decide que así es, entonces usted va a cambiar la obligación. Pero mientras tanto no exista eso, yo creo que como un medio de defensa no la hay, una vez no exista declaración judicial. Gracias, Lick. Vaya. Bueno, les deseo una feliz tarde. Nos vemos el próximo martes a la misma hora, con permiso. Feliz tarde, Lick. Tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Bendiciones.